tú eres fuerte. Confío en ti, Dios, eres siempre fiel, no temeré. Tú cuidarás de mí, nada se escapa de tu control. Nada es más grande que nuestro Dios. Sí. Oramos. Se ruge el mar para hundir tu voz. Tempestad, calla mi canción. Tú permaneces, tú eres fuerte. Confío en ti, Dios, eres siempre fiel, no temeré. Tú cuidarás de mí, nada se escapa de tu control. Nada es más grande que nuestro Dios. Confío en ti, Dios, eres siempre fiel, no temeré. Tú cuidarás de mí, nada se escapa de tu control. Nada es más grande que nuestro Dios. Confiamos en ti, oh Dios, en tu poder, en tu Espíritu Santo. Espíritu de Dios, el Consolador, llena mi interior con tu fuego. Espíritu de Dios, sopla otra vez, ven, revive hoy esos huesos. Espíritu de Dios, el Consolador, ven, revive hoy con tu fuego. Espíritu de Dios, sopla otra vez, ven, revive hoy esos huesos. Confío en ti, Dios, eres siempre fiel, no temeré. Tú cuidarás de mí, nada se escapa de tu control. Nada es más grande que nuestro Dios. Confío en ti, Dios, eres siempre fiel, no temeré. Tú cuidarás de mí, nada se escapa de tu control. Nada es más grande que nuestro Dios. Espíritu de Dios, el Consolador, llena mi interior con tu fuego. Espíritu de Dios, vendrá otra vez, ven, revive hoy esos huesos. Confío en ti, Dios, eres siempre fiel, no temeré. Tú cuidarás de mí, nada se escapa de tu control. Nada es más grande que nuestro Dios. Cristo es mi fundamento, mi roca firme y fiel, y en los duros momentos me consuela saber
gozarme en Cristo. Me da incomparable paz y no me hundiré en las pruebas, pues me da seguridad. Yo creo en Jesucristo. Él siempre ha sido fiel, es fiel en todo momento.
Hola, es un gozo poder estar nuevamente contigo el día de hoy. Mi nombre es Carlos Josué Guevara y soy el pastor y líder de Somos Eclesia. Somos la iglesia en todo lugar, así que gracias por estar conectado con nosotros el día de hoy y recordar que justo ahí en donde estamos, Dios desea hacer algo a través de nuestras vidas. Nuestro deseo es que puedas estar con alguien más y poder estar reunidos, aprendiendo de la palabra de Dios juntos, quizá compartiendo alimentos juntos, y realmente es un gozo poder traer la palabra de Dios el día de hoy. Estamos en una serie titulada Tengo dudas, porque si te hago una pregunta, ¿has tenido alguna duda antes? ¿O tienes en este momento alguna duda? Estoy casi seguro que la respuesta es inmediatamente sí. Y quizás tenemos dudas de cosas sencillas, cosas que vamos a hacer diariamente o que vamos a ponernos día a día, decisiones que son un poco más serias que van a impactar nuestras vidas, ¿no? Nuestros futuros. Pero estoy también seguro que han habido dudas respecto a la fe. Han habido dudas respecto a Dios. ¿Creo en Dios realmente? ¿Es cierto el cristianismo? ¿Creo en la iglesia? O sea, yo sé que debido a muchas experiencias que quizás hemos vivido, pueden haber dudas en nuestra vida, y si tienes dudas, lo hemos dicho desde el principio, no eres el único. Los mismos discípulos de Jesucristo dudaron de Jesús aún habiendo estado con Él, habían vivido con Él. Y en algún momento algunos de ellos dudaron si realmente era o no Jesús, ¿no? Cuando lo vieron nuevamente. Y algo que vamos a estar hablando el día de hoy es cómo las dudas que tenemos de Dios o sobre Dios realmente pueden ser un vehículo para acercarnos más a Dios. Puede ser una manera que Dios use para que podamos acercarnos más a Él y creer más en Él, ¿no? O sea que si tienes dudas realmente, mi deseo y lo que Dios nos está hablando es que no nos alejemos de Él, sino que al contrario, vayamos a Él, que busquemos más de Él, y Él va a traer esa respuesta en nuestro corazón. Tus dudas no de alguna manera no desacreditan tu fe, sino más bien la van a hacer crecer, te van a retar a crecer en el momento que buscas más de Dios y que Dios se revela en tu vida. Lo dijimos la primera semana, mientras más buscamos de Él y Él se revela a nosotros, nuestra fe va a crecer en el momento que Él trae respuesta. Y muchas veces pensamos que el dudar es algo negativo o que se podría decir es falta de fe. Pero yo podría decirte que la fe más fuerte no es la que nunca duda, más bien la fe más fuerte es la que crece a través de las dudas. Es la que crece a pesar de esas preguntas que pueden haber en nuestro corazón, pero que no nos alejan de Dios y que no deben alejarnos de Dios, sino más bien deben de acercarnos más a Él, a buscar una respuesta en Él, en su palabra, y poder tener realmente un acercamiento, una relación más cercana con Él. Y la semana pasada dijimos que muchas veces batallamos con el hecho de pensar si realmente es cierto quizás lo que sabemos de Dios, lo que hemos creído, nuestra fe realmente, porque circunstancias a nuestro alrededor quizás causan que eso cambie, ¿no? O nos hacen al menos entrar en dudas si lo que he creído o lo que veo que otras personas viven realmente es cierto realmente el evangelio, es cierto lo que en algún momento hemos creído. Y nos hace entrar en un periodo o en un tiempo que dijimos sí, es de deconstrucción de nuestra fe. El hecho de que cuando tú construyes algo empiezas con elementos separados y lo construyes, ¿no? Terminas con un producto final. Podríamos decir que ese producto final es nuestra fe, lo que tú crees, lo que has creído toda tu vida, pero puede que algo causa que empieces a deconstruirla, a empezar a quitar partes y fases de tu fe, y que de alguna manera Dios desea utilizar para fortalecerte. Que nuestra manera realmente de ese periodo de tiempo en el cual tenemos estas dudas de Dios no nos alejen, sino más bien que entremos en un tiempo sincero y real para examinar lo que creemos de Dios, pero estar dispuestos a dejar lo que no es cierto, a dejar lo que no está en su palabra, a dejar lo que no es de Él, y poder retener eso que sí es cierto y que es verdadero. Porque como lo dijimos la semana pasada, muchas veces, y más bien 17 veces en el Antiguo Testamento, oímos cómo Jesús les decía a sus discípulos o a otras personas, bueno, has oído decir tal cosa, pero yo te digo esto, ¿no? De alguna manera les estaba retando a, quizás estás batallando con la duda de lo que yo estoy haciendo y has creído esto, pero yo te animo a que hagas esto, ¿no? Ama a tu amigo o a los que te hacen el bien, odia a tus enemigos, has oído eso, pero Dios estaba diciendo, ama a tus enemigos y ora por ellos. Les estaba retando a deconstruir su fe. Y quizás
entramos en un momento en el cual hemos creído algunas fases en nuestra vida, algunas fases de la fe, que Dios quizá nos ha estado retando y diciendo, quizás has oído o has crecido creyendo eso, creído esto, pero yo te animo y te reto a esto, y que en nuestro corazón haya espacio a tener respuesta a esas dudas, que no dejemos que esas dudas nos alejen de nuestra relación con Dios, más bien nos acerquen a Él, porque lo que Jesús hace, como lo hizo con sus discípulos, lo hizo con Tomás, lo hizo con Pedro, cuando dudaron, les extendió la mano y se reveló a ellos en la manera que ellos necesitaban para que pudieran tener una relación más íntima con Él, acercarse a Él al punto de realmente confiar en Dios. Y ese es el punto de discusión el día de hoy, cuando hablamos de tener duda. Quizás creemos que es cierto, ¿no? Hay algunas cosas, pero entramos a este periodo en el cual pensamos, ¿realmente puedo confiar en Dios o no? Puedo confiar en Él porque, pues bueno, oigo diferentes cosas, ¿no? Oigo teorías quizás de la evolución, teorías de la creación, quizás pueden haber algunas otras religiones, otros dioses, y quizás te hacen dudar si realmente debemos creer en el Dios de la Biblia, ¿no? En el Dios, en Jesús. ¿Puedo confiar realmente en Él? Porque especialmente si tú eres honesto, muchas veces podemos ver y podemos pensar que han habido algunas cosas que han creado conflictos, porque la manera en la que la Biblia opera, en la manera que Dios opera, muchas veces quizás va en contra de lo que la naturaleza o lo que la ciencia puede decir o puede tratar de demostrar. Puede ir en contra de esos principios, ¿no? Y quizás nos hacen dudar de Dios, nos hacen dudar si realmente podemos confiar en Dios. Y recuerdo una historia de una niña que obviamente oyó en su iglesia, ¿no? Historia que sus padres le contaron de cómo Jonás se lo tragó un pez, ¿no? Y por no obedecer el plan de Dios. Y bueno, en la escuela o en el colegio le estaban diciendo que esa historia no es cierta, ¿no? Y esta niña muy valientemente y muy firmemente decía, no, yo sí creo que eso pasó porque la Biblia dice que a Jonás se lo tragó una ballena. Y la maestra le decía, pero puede ser que eso no sea cierto. No, sí es cierto porque la Biblia lo dice, yo creo que así fue. Es más, cuando esté en el cielo le voy a preguntar a Jonás si realmente se lo tragó una ballena o no. Y bueno, la maestra, viendo a la niña, le dice, bueno, pero puede que Jonás no esté en el cielo, puede que esté en el infierno. Entonces la niña le dice, bueno, maestra, entonces cuando usted esté ahí, usted pregúntele a Jonás si lo tragó o no, ¿no? Vemos cómo esta niña muy firmemente defendía lo que creía de Dios y lo que sabe de Dios. Y sí, nosotros como cristianos somos seguidores de Cristo y vamos a seguir lo que la Biblia dice y aprendemos y seguimos, confiamos en Él. Pero sí, hay momentos en los cuales dudamos si realmente confiamos en Dios o no, si podemos confiar en Él. Y quizás tú tienes en este momento una duda muy similar o has tenido dudas así, o sabes de alguien que tiene una duda y empieza a cuestionar si realmente puede confiar en Dios o no. Y de nuevo, yo sé que eso es algo que puede cruzar la mente de muchas personas y quizás algo que causa ese pensamiento, esa duda en nosotros es la falta de claridad en algunos aspectos de la vida, la falta de claridad quizás sobre la creación y cómo fue que llegamos como humanidad a estar en donde estamos, o cierta falta de claridad de lo que sucede a nuestro mundo y de la injusticia que sucede a nuestro mundo y del dolor que sucede a nuestro mundo y la necesidad que hay en nuestro mundo. Y muchas veces, ante esa falta de claridad y buscando ese propósito de Dios, pues entramos en un periodo de duda en el cual cuestionamos si realmente podemos confiar en Dios o no. Y hay una historia, más bien sé que todos conocemos a la Madre Teresa, y algo que se le caracterizó a ella fue en su manera de servir a los demás y cómo realmente ella encontraba propósito y tenía claridad en la manera que servía a los demás muy fielmente. Y muchas personas, es más, iban a ella cuando necesitaban esa claridad y a través del servicio a los demás encontraban quizás como esa paz o ese propósito que necesitaban, pero en sí le hacían la pregunta a ella, ¿cómo es que ella estaba tan segura y cómo es que ella servía fielmente a los demás, ¿no? Obviamente a Dios? Y algo que ella les decía a estas personas que llegaban buscando cierta claridad, algo que ella les decía era lo siguiente, dice, nunca he tenido claridad, lo que siempre he tenido es confianza, así que oraré
para que confíes en Dios. En otras palabras, lo que has tenido ha sido fe. Así que voy a orar para que también tu fe te haga servir a los demás. Quizás pensaban que ya estaba muy clara de las cosas, como quizás piensas que otras personas podemos estar muy claros en la manera que pensamos, pero quizás tú tienes dudas y deseas claridad en tus pensamientos, claridad en tu mente, pero realmente yo te puedo decir quizás lo que tú no necesitas no es claridad, más bien lo que necesitas es confianza, es fe en Dios, saber que sí puedes confiar en Dios. Y el reto como cristianos el día de hoy es que muchas veces nosotros pensamos que tenemos que tener respuesta a todas nuestras preguntas de parte de Dios, tenemos que tener respuesta a todo lo que está en nuestra mente, en vez de confiar en Dios y en lo que Él nos llama a hacer, aunque quizás tengamos dudas, aunque no tengamos claridad, aunque no tengamos respuestas. Y realmente tendemos a pensar o a operar de una manera más científica, ¿no? En el hecho de, tú sabes que la ciencia, como en general, va a tratar de demostrar o probar cierta pregunta o cierta teoría. Como ciencia, el propósito de la ciencia o de un proceso científico es poder demostrar algo, ¿no? Y muchas veces en nuestra manera de pensar como hombres y mujeres tendemos a quizás tomar esa ruta que tenga sentido, que traiga respuesta, que traiga claridad, en vez de confiar y poner nuestra fe en Cristo a pesar de que no haya claridad, a pesar de que no haya respuesta. Yo no sé si en tu niñez, si ya eres una persona pues adulta, en tu niñez recuerdas haber estudiado todo lo que es ese método científico y había muchas cosas en el colegio y en la escuela que yo recuerdo, ¿por qué estoy estudiando esto si nunca lo voy a aplicar en mi vida? ¿No? Bueno, esto es algo que quizás es muy común y no nos damos cuenta que fue algo que aprendimos, ¿no? Este método científico, pero cuando entendemos el método científico y lo que la ciencia en sí opera o se rige empieza todo con una pregunta. Esta es la pregunta, esto es lo que tenemos que tener claridad, esto es lo que queremos hallar respuesta en cualquier situación, ¿no? Que se va a estudiar. Luego de esa pregunta, entonces surge una hipótesis, o es eso que de alguna manera nosotros proponemos puede ser la solución, proponemos puede ser la respuesta, proponemos puede ser la explicación. Entonces empieza la pregunta, luego va esa hipótesis, pero luego tiene que haber un momento de prueba en el cual se puede demostrar si esa hipótesis o eso que estamos proponiendo es cierto o no es cierto, si es efectivo o no es efectivo, si realmente funciona o no funciona, si es cierto o no es cierto. Y finalmente entonces se llega a una conclusión en la cual estamos diciendo realmente el resultado de esa prueba a esa hipótesis o a eso que estamos proponiendo. Entonces, ¿qué sucede cuando estudiamos o vemos la historia en cualquier rama científica? Vemos que siempre ha habido ese proceso, siempre hay una pregunta, siempre hay una hipótesis, siempre hay una prueba y luego hay una conclusión o un resultado. ¿Y qué pasa cuando esas conclusiones son negativas o no son las que esperaban? Bueno, toca entonces ante esa pregunta hacer otra hipótesis, que puede ser otra prueba, que puede ser otro resultado y continuamente entonces vamos a ver que eso es algo que sucede hasta que se puede decir llega a una explicación, ¿no? A una conclusión que pueda traer respuesta a esa pregunta. Entonces, el problema es que muchas veces nosotros en nuestra vida cristiana, cuando hablamos de las dudas especialmente de la fe y de Dios, en el momento que quizás hay una pregunta y estamos orando y pidiendo que Dios traiga cierta respuesta y quizás no es la respuesta que esperábamos o no era lo que queríamos, nos alejamos y dejamos eso así, no lo dejamos resuelto, no dejamos que Dios realmente pueda responder de la manera que Él desea en nuestra vida y al no tener esa claridad, nos perdemos de la oportunidad de crecer en nuestra fe, de poder creer en Dios y tener una relación más cercana con Él. Recuerda que es difícil, es casi imposible que tengamos respuesta o que tengamos certeza a todas las cosas, especialmente de una manera científica, ¿no? Constantemente oímos estudios que hacen, ¿no? Científicos me refiero, no necesariamente todos futuristas, pero me refiero a cosas de salud, ¿no? De cosas de medicina. Estudios que demuestran cómo el café ayuda a muchas cosas en tu salud.
Por otro lado, entonces después sale un estudio que dice, no, que el café es malo para tu salud y tienen demostraciones de eso. Luego habla que quizás una bebida sí es buena para ti, otra bebida no la es, que los bebés deben de dormir boca arriba, no, que después deben dormir boca abajo, que la fórmula es buena para los niños, que no, que es mejor que sea de pecho. En fin, vemos que constantemente puede haber cambios o pueden haber respuestas que se contradicen científicamente en base a estudios que se realizan. Pero en los aspectos de la fe, a veces también tenemos que pensar que es difícil o casi imposible tener respuesta a todas nuestras dudas. Nunca vamos a tener realmente una solución que tenga lógica en nuestra mente a todo. Va a requerir confianza en Dios, va a requerir fe. Pero recuerda de nuevo que no tienes que saber todas las respuestas a todas tus dudas para confiar en Jesús. Va a requerir fe de nuestra parte. En la Biblia sabemos que dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces nos damos cuenta que debemos de realmente confiar en Dios. Pero esa es la pregunta y la duda que batallamos. ¿Puedo confiar en Dios? ¿Cómo puedo yo estar seguro que puedo confiar en Él? Bueno, vamos a hablar de 3 maneras quizás fácil que podemos ver, que podemos demostrar o que podemos probar, que demuestran realmente quién es Dios, su soberanía, que Él es un Dios real y que sí podemos confiar en Él. Y lo primero que podemos hacer de estas 3 cosas que vamos a hablar el día de hoy es que vamos a ir al principio de la creación. Simplemente toca ir al principio cuando todo surge, cuando todo empezó en este mundo, cuando todo fue creado en este mundo al punto que llegamos hasta el día de hoy. Regresemos al principio. Y cuando regresamos al principio en Génesis 1:1, dice precisamente eso. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y esto es muy clave. Y es muy importante porque aquí vemos cómo hace más de 3,000 años la Biblia nos está diciendo algo que científicamente se comprobó hace 100 años. La Biblia nos dice que Dios creó los cielos y la tierra y esto fue escrito hace más de 3,000 años. Y hace 100 años, en los últimos 100 años, realmente esta teoría, el Big Bang Theory, ¿no? Esta teoría que demuestra, el objetivo final de esta teoría ha sido al final es que el universo tiene un principio. Entonces demuestra que el universo que conocemos hoy, que todo lo que está a nuestro alrededor, tuvo que haber tenido un principio. Y la Biblia nos estaba diciendo que en el principio creó Dios. Entonces, ante esa teoría que demuestra que todo tuvo un principio, que la naturaleza, el universo, tiene un principio, pues si tuvo un principio, tuvo que haber un creador, alguien que lo hizo. Y la Biblia nos dice que fue Dios, que Dios creó los cielos y la tierra. Entonces, basta con simplemente ver el principio de la humanidad, ver el principio del universo. Lo segundo que podemos ver entonces es que podemos ver el diseño del universo, podemos ver todo lo complejo, lo hermoso, lo complicado de la naturaleza, de nuestro cuerpo, de la galaxia. Toca ver cómo todo opera, cómo el universo opera para demostrar que hubo un creador, alguien que lo hizo. Y Génesis 1:2, el siguiente versículo, nos dice precisamente eso. Dice, y la tierra no tenía forma, lo creó, pero no tenía forma, estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas, dice, y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Entonces nos damos cuenta cómo Dios, el creador de todo el universo, separa. Y es más, un día solamente lo dice, ¿no? Las palabras está diciendo, vamos a separar el agua de la tierra y vemos cómo eso empieza a separarse y cuando toda la naturaleza empieza a surgir. ¿Te imaginas cómo en ese panorama de tierra vacía empiezan a surgir árboles y de repente quizás empiezan a ver cómo los árboles empiezan a echar raíz bajo la tierra y empiezan a crecer estos troncos que empiezan a sacar ramas? Y quizás algunos de esos árboles y ramas empiezan a producir esos frutos y los frutos empiezan a aparecer. Y quizás esos frutos y que apareció y que habían animales que quizás vivían o dependían de estos frutos o de esta naturaleza y nos damos cuenta cómo todo eso empieza a surgir y a operar y fue creado por Dios y es imposible pensar que todo eso haya sucedido por un accidente, que todo eso haya sucedido simplemente por casualidad, que no hubo alguien que creó el universo. Ponte a pensar en donde tú estás, no sé en dónde tú vives, pero si tienes acceso a una ventana y puedes abrir tu ventana y puedes ver un árbol que esté ahí, a no ser que tú personalmente lo hayas plantado, ¿no? Si es un área urbana, quizás no sé qué tanto aplica, te toca ver un poquito más lejos, pero si estás viendo en la naturaleza, en el campo, en una montaña,
¿Te has puesto a pensar cómo fue que ese árbol llegó ahí? ¿Cómo es que esas ramas llegaron a estar ahí? Porque Dios sabe exactamente cada detalle de ese árbol, de esa rama, cuántas hojas hay ahí, si hay o no insectos en ese árbol o no, y sabe qué árbol está ahí. Tú sabes, quizás vas manejando y vas oyendo, y si tú miras a tu alrededor y estás pasando árbol tras árbol tras árbol, ¿quién puso esos árboles ahí? ¿Quién creó esas montañas ahí? Si miras hacia el cielo y ves las estrellas, ¿quién creó todo eso? Sabes que lo complejo de nuestra galaxia dicen que está a una distancia de 100,000 años luz. No tengo ni idea qué significa eso. 100,000 años luz. Para mí los años son días, es tiempo, no es luz. ¿Qué significa 100,000 años luz? Te puedo decir que son 5.8 trillones de millas de distancia, lo que nuestra galaxia se puede decir abarca, y eso es lo que se puede contar. No se sabe si se continúa aún mucho más allá. Casi 400 billones de estrellas. ¿Quién las creó? ¿Quién las puso en el cielo? Todo opera al mismo tiempo y sincronizadamente. Sabes que la Tierra gira obviamente sobre su propio eje, pero que está a una distancia del Sol. Y tú sabes que si la Tierra simplemente se ajusta por una mínima cantidad más cercana al Sol, nos quemaríamos del calor. O si se aleja, padeceríamos y nos congelaríamos por el frío. Entonces, ¿te has puesto a pensar quién hace que todo eso opere justo en el tiempo perfecto, que todo opere como debe de ser y no empecemos a hablar ni siquiera de nuestro cuerpo humano, no cada parte de nuestro cuerpo, cada órgano, cómo es que funciona, qué hace latir el corazón, cómo es que bombea la sangre por todas las partes del cuerpo? O sea, hay algo tan complejo a nuestro alrededor en el universo, en la manera que fuimos diseñados, que refleja la soberanía y a nuestro Creador, que es Dios. Salmos 19, 1 y 2 nos lo afirma. Dice, los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento despliega las destrezas de sus manos. Día tras día no cesan de hablar, noche tras noche lo dan a conocer. Nos damos cuenta que su naturaleza, el universo, todo refleja quién es Dios. Entonces basta con ver el principio y saber que Dios estaba en el principio y creó todo. Basta con ver la creación y el universo, el diseño de lo que nosotros hoy disfrutamos. Y número 3, basta con ver la resurrección de Jesús. Y ahora, ¿por qué es esto importante? Porque eso es lo que hace realmente la diferencia del cristianismo con cualquier otra religión o creencia. El hecho que Jesús resucitó es la única manera de demostrarlo. El cristianismo es la única que se puede demostrar, que de alguna manera no es falsificable, no se puede falsificar esas bases. Podemos tener la convicción de que sí realmente Jesús resucitó. Y hay varias personas en su tiempo que hablaron y confirman que eso sucedió. Y no solamente en la Biblia, pero también hay otras diferentes fuentes de información históricamente que afirman que estos hombres sí vieron y interactuaron con Jesús, que Jesús sí estuvo aquí en esta tierra y que Él murió en esa cruz y fue crucificado. Y realmente esa es la base a nuestra fe como hijos de Dios, como cristianos, es en el hecho que Jesús resucitó. No solamente que murió, pero que Él resucitó de la muerte. Y eso es bastante clave. Fíjate, Pablo nos dice en 1 Corintios 15, 14 que dice, si Cristo no ha resucitado, si Él no hubiera resucitado, dice entonces toda nuestra predicación es inútil y la fe de ustedes también es inútil. O sea, no tendría sentido, si podríamos dejar hablar de nuestra fe o de no la religión, pero nuestra fe, no tendría sentido si Cristo no hubiera resucitado. Porque eso es realmente lo que nos separa y hace diferencia con otras creencias. Sabemos que Jesús resucitó y, ¿sabes? Hay un estudio hecho por un doctor llamado Gary Habermas que hizo un estudio realmente muy profundo y sacó estos 6 hechos mínimos que demuestran, o estas 6 cosas que realmente demuestran y verifican que Jesucristo sí resucitó de los muertos. Y ahora, para que estos 6 hechos, estos 6 factores, se podría decir, realmente puedan ser válidos o considerados, tuvieron que pasar por un extenso estudio y proceso de analizarlos. Se estudiaron 3,400 recursos
Obviamente la Biblia, algunos estudios cristianos, otros recursos no necesariamente cristianos, pero para que pudieran llegar a ser considerados estos principios, estos hechos que demuestran que Jesús resucitó de la muerte, más del 90% de todos estos recursos tenían que hablar y confirmar esa existencia, validar que eso había sido cierto. Y estos 6 hechos mínimos, estos 6 minimal facts, que es lo que se conoce por este estudio, el primero de ellos demuestra que Jesús fue una persona real y que murió en una cruz romana. Se puede verificar que Jesús fue real, que Él estuvo en esta tierra, que hubieron personas que interactuaron con Él, que hablaron con Él, y quizás eso no necesariamente lo negamos, ¿no? O no tenemos duda de que Él estuvo acá, porque obviamente sí, se sabe que gente interactuó con Él, que habló, se hubieron milagros, que Él vivió con nosotros, y eso demuestra del hecho que podemos confiar en Dios, que podemos confiar en Él, porque podemos ver que su resurrección realmente es cierta y es válida en nuestra vida. Lo segundo que podemos hacer entonces es otro hecho, otro fact, dice que es los seguidores de Jesús experimentaron apariciones reales de un Jesús resucitado. Entonces nos damos cuenta que hay otro grupo de seguidores, de discípulos que pueden afirmar, bueno, no ahora porque están muertos, pero en su tiempo ellos afirmaron, y hay manera de probar que afirmaron que se les apareció y que interactuaron con Jesús aún después de haber muerto, que Él resucitó. Y lo sabemos que está en la Biblia, pero también hay otros, de nuevo, en esos recursos estudiados, también hablan del hecho que ellos afirman que Jesús había resucitado y que interactuó con ellos, que los lleva al número 3. Este hecho número 3 es el hecho que debido a esas experiencias o a esas apariciones, los seguidores de Jesús estuvieron dispuestos a morir por su fe en la resurrección de Jesús. Entonces nos damos cuenta que los llevó al punto de poner y confiar plenamente en Jesús. Esas apariciones no solamente les dijeron, pero estuvieron dispuestos a morir, y los 11 discípulos restantes, no Judas porque él fue el que lo traicionó, pero los 11 restantes, 10 de ellos murieron por su fe, murieron porque no estaban dispuestos a negar que Jesús había resucitado, y uno de ellos que no murió en ese momento, pero murió más adelante, fue Juan. Juan no estuvo dispuesto a negar que Cristo había resucitado, y dice que lo metieron en un balde de aceite hirviendo y de alguna manera sobrevivió eso. Yo no sé si tú estarías dispuesto por una mentira a decir que Jesús se te apareció, a ser puesto en un balde de aceite hirviendo, o a morir y perder tu vida por defender una teoría que quizás no era cierta. No creo que eso fue el caso. Nos damos cuenta que ellos estuvieron dispuestos a morir porque Jesús había resucitado, y estaban dispuestos a defender su fe al punto que realmente les costó la muerte. Piensa de nuevo, si ellos lo inventaron todo, si no hubiese sido cierto, ¿realmente hubieran estado dispuestos a morir todos? Y no solamente eso, pero otras personas que afirmaron que sí había resucitado y que lo habían visto. Nos lleva al punto número 4, al hecho número 4, y es el hecho que la iglesia cristiana empezó justo después que Jesús fue crucificado y en el mismo lugar que Él murió, en la ciudad de Jerusalén. Entonces, como resultado de su resurrección, como resultado nos damos cuenta que la iglesia, ese grupo de seguidores que le vieron, que creyeron en Él, que pusieron su fe en Él, empezó. Y más de 2000 años hoy, todavía continúa y ha crecido de una manera increíble. De nuevo, eso nos demuestra y da validez al hecho que podemos confiar en Dios, podemos confiar en su resurrección, el hecho que Él resucitó. Número 5, otro hecho importante es Santiago, el hermano de Jesús, el hermano que nació de María, su madre. Dice, él no se hizo cristiano o seguidor de Jesús, sino hasta después de haber visto a Jesús resucitado. Él fue hasta después que vio a Jesús que él se convirtió y puso su fe en Él. Creció con Él como hermano. Digo, no, este no es Jesús. Pero hasta que vio que Él resucitó, creyó en Él. Lo vio, resucitó y creyó en Él. Número 6, otro hecho, y con este termino. El hecho que Pablo, otro de sus discípulos, mucho más adelante otro apóstol, Pablo, quien escribió la mayor parte del Nuevo Testamento, pasó de matar cristianos, de perseguir a los hijos de Dios, a plantar iglesias porque tuvo una experiencia con quien él creyó era Jesús resucitado. Cuando él mismo se le aparece en una luz y le dice, ¿por qué me persigues? ¿No? Y nos damos cuenta
que su vida cambió. Y de nuevo, todos estos 6 hechos simplemente demuestran, estos 6 factores demuestran realmente y pueden ser comprobados que Jesús resucitó y que es la base del cristiano, que es la base que de alguna manera nos hace diferente a los demás creencias. Y nos toca de nuevo, podemos confiar en Dios, solamente mira a tu alrededor, mira al principio cómo todo fue creado, mira la creación como tal, el hecho que está demostrado que Jesús resucitó, que no hay otro Dios, no hay otra persona humana o divina que se pueda decir que murió y que resucitó. Él es el único. Él es el único y por lo mismo podemos creer en Él. Ahora, yo creo en Dios, yo creo en Jesucristo. No es necesariamente solo porque la Biblia lo dice, aunque sí lo creo por eso, pero no es por eso. No lo creo simple y sencillamente porque yo lo he experimentado. Y yo creo que en tu vida, si tú eres muy honesto, vas a darte cuenta que has experimentado de esa misma manera a Dios, que has experimentado su amor, has experimentado su dirección, su provisión. Y por lo mismo, el hecho que está en la Biblia y que su palabra lo dice, nos lo afirma, ¿no? Y podemos creer plenamente. Pero de nuevo, la duda no es enemiga de la fe. La duda es una invitación a una relación más profunda con Dios. Pero el día de hoy realmente lo que quiero animarte es a que podamos realmente ver. Tendemos a nuevamente tratar de tener respuesta para todos, a tener cierto proceso científico en nuestra manera de operar, que tenemos que tener respuesta a todo, pero Dios nos está retando a que pongamos realmente nuestra confianza y nuestra fe en Él. No todo vamos a tener respuestas de Dios, no todo vamos a tener una solución, pero nos está retando a confiar en Él. Y esas dudas que podamos tener no deben de alejarnos. Esas dudas o esas preguntas no deben de separarnos de la iglesia, no deben de separarnos del cuerpo de Cristo, no deben de separarnos de Dios. Más bien busca más de Dios y busca esa respuesta, búscala en su palabra y mira cómo Él te responde y responde en tu vida de una manera increíble. Señor Jesús, te damos gracias el día de hoy por tu palabra, gracias porque tú eres grande, gracias porque tú eres bueno. Señor, gracias porque tú nos dejas en tu palabra, Señor, como ese manual de instrucciones, pero también tú nos dejas, Señor, evidencia de que tú eres un Dios real, que todo lo que sucede a nuestro alrededor, Señor, que todo es verdadero. Y Señor, aunque humanamente y la ciencia ha evolucionado y la ciencia, Señor, ha querido de alguna manera quizás contradecirlo, Señor, el día de hoy no la contradice, pero más bien afirma el hecho de que tú eres el único y soberano Dios, que tú desde el principio eras tú, que todo lo que has creado, Señor, has sido tú, que tú eres el que ha orquestado todo, Señor, en este universo, en nuestra vida, que tú eres el único que sabe el principio y el fin, que tú eres el único que envió a Jesús a morir por nosotros y que el único ser humano y a la vez divino que resucitó y se levantó de la muerte para poder darnos la vida eterna, para poder realmente perdonarnos de nuestros pecados, para darnos esa oportunidad de una relación íntima contigo y poder vivir una vida en victoria aquí en este mundo. No necesariamente no teniendo tribulaciones, pero sabiendo que estás con nosotros y que tú cuidas de nosotros y que tú tienes un propósito y un plan para nuestra vida. Señor, yo te pido que el día de hoy, a pesar de las dudas, a pesar de preguntas, podamos buscar esas respuestas en ti, podamos venir a tu palabra y poder leer y dejar que tú te reveles en nuestra vida y traigas respuesta. Y aunque no las traigas esa respuesta, pueda haber esa confirmación en nuestro corazón y saber que te experimentamos, que te sentimos, que sabemos que tú eres un Dios real. Padre, te damos a ti toda honra y gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amigo, recuerda que Dios desea esa relación íntima contigo, desea revelarse en tu vida. Yo te animo a que el día de hoy las dudas que podamos tener, que no nos separen de Dios, pero que nos acerquen más, que podamos buscar más de Él. Y quizás al dar ese paso experimentemos tribulaciones o pruebas o problemas, pero que eso no nos aleje de Dios, que más bien recordemos que Él nos sostiene en su mano, que Él está con nosotros y que nos está diciendo: hijo mío, confía en mí. Que Dios te bendiga esta semana. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones.
Somos Eclesía, la iglesia en todo lugar. Te presentamos nuestra aplicación, la cual hemos desarrollado especialmente para ti. Aquí encontrarás recursos que serán de bendición para tu vida. Por ejemplo, todos los domingos podrás ver los servicios de adoración en vivo, donde podrás acompañarnos desde donde te encuentres y juntos alabar y adorar el nombre de Cristo. También podrás realizar tus diezmos, ofrendas y donativos, los cuales nos ayudan a poder seguir desarrollando estos recursos y expandiendo el reino de Dios en todo el mundo. Podrás ver e inscribirte a los diferentes grupos de crecimiento si vives cerca de la sede en Beaufort. O si no, hay algunos grupos virtuales que te permitirán participar de cualquier país y ciudad. Una manera de continuar creciendo diariamente es a través de los diferentes podcasts que producimos. Puedes oír una meditación diaria y también predicaciones de edificación. Entérate de todas nuestras actividades y eventos en el área de Beaufort y cómo poder participar en ellos. Por último, podrás ver toda la biblioteca de series de estudio en video, que sin duda alguna te ayudarán a entender el plan de Dios para tu vida. Descarga la app hoy, disponible en las tiendas móviles.